Muy buenas noches, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Antes del receso estábamos saludando nuevamente a las personas que hoy vemos después de este break que hubo también. Entendemos que algunos de ustedes también salieron a pasear, a descansar después de un año laboral tan ajetreado, pero ¿cómo están? Qué bendición verlos a todos ustedes. Un abrazo especial, mi Karencita Albarracín, por Dios santo, qué chévere verla nuevamente por acá con nosotros, su merced que es de la casa, que es de la familia. Absolutamente a todos ustedes un abrazo especial. También quisiera de pronto, es un sentir que tengo acá en mi corazón también, bendecir y dar un saludo especial a Luis Ángel, a Paulita, a su niña Valeria. Reconocer que este tiempo en el cual ellos nos han venido acompañando ha sido un tiempo de bendición, pero, ay, Dios mío, otra vez se me van a aguar los ojos, qué cosa, Señor, pero bueno, el Señor ha permitido que ellos ahorita pues vayan a otra ciudad y bueno, esa es la vida también, como lo vamos a aprender ahorita, dejarnos guiar por el Señor. Y aunque en nuestro corazón, Señor, va a haber un vacío grandísimo, pero sabemos que vamos a seguir conectados. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, acá está la que no le gustaba llorar en público. Acá estaba la que no le gustaba que la vieran llorando, pero pues eso somos. ¿Para qué nos ponemos máscara, cierto? Y pues así somos. Gracias, ¿no? Y bueno, yo creo que más bien si continuemos más bien o iniciemos mejor con el mensaje. Mi Paula, Luis Ángel, mi Valeria, qué bendición. Y bueno, yo sé que nos seguimos viendo, ¿listo? Entonces, iniciemos. Vamos a ir a la palabra, por favor. Vamos a ir a la enseñanza de esta noche, ¿listo? Listo, ahora sí. El título de la enseñanza de esta noche es cuando Él envió, ¿listo? Y le he puesto como título la verdadera batalla. La verdadera batalla. Vamos a iniciar con algo, espérenme un segundito porque a mí siempre se me olvida hacer algo acá con el celular, algo que siempre hago. Y el deseo de nuestro corazón es que nosotros podamos tener una aplicación específica de esta palabra. Fíjese algo, y es que si bien es cierto, estamos hablando de hechos históricos que efectivamente acontecieron, efectivamente sucedieron, nosotros también debemos tener un cuidado especial en aplicar cada una de estas porciones a nuestra vida. Yo y sí quiero decirle algo, y es que desde que nosotros comenzamos a estudiar la porción semanal, yo creo que el Señor ha ido haciendo algo especial en nuestra alma y en nuestro corazón. Ahorita hablábamos con Cecitar también y hablábamos de cómo la palabra del Señor definitivamente transforma el alma, cómo es que ya no somos, incluso hablábamos detrás de cámaras y decíamos, es que ya no somos las mismas personas que nos conocimos hace años atrás, porque con él, con la mamita nos conocemos hace años atrás. Y la idea es que nosotros podamos aplicar, no solamente tener ese conocimiento de su palabra, sino también que la podamos aplicar. Y esto, amada iglesia, amada congregación, atendiendo incluso al mismo consejo del apóstol Pablo. Recuerde usted cuando nosotros revisamos la epístola a los Corintios, específicamente el capítulo número 10, el apóstol Pablo está diciendo que esas cosas quedaron escritas, lo que sucedió con el pueblo de Israel en su trasegar y peregrinaje por el desierto, quedó escrito para advertencia, para que sea un ejemplo para nosotros. Y es importante que nosotros la veamos de esa forma. Amén. Yo quería hacer de pronto como un recuento de los hechos o de los acontecimientos de los que trata esta porción semanal, pero no lo voy a hacer porque yo quisiera de pronto, como siempre digo, poder administrar de la mejor manera el tiempo. Pero si usted ya se dio cuenta y ya tuvo oportunidad de revisar alguno de esos pasajes, usted va a notar algo, y es que la gran mayoría ya los hemos venido desarrollando de pronto meses atrás. ¿Listo? Entonces, amada congregación, le pido por favor que usted me acompañe al libro de Éxodo capítulo 13. Vamos a iniciar a partir del versículo 17. ¿Listo? Éxodo 13, 17. Un saludo también especial a nuestros amigos que nos ven por YouTube, a nuestros hermanos que nos ven por YouTube. También sea es un tiempo de bendición para todos ustedes. Éxodo 17, mire lo que dice. Yo creo que ya todos estamos ahí, ¿listo?
Aquí comienza entonces la porción semanal. Éxodo capítulo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ser muy meticulosos. Yo me di cuenta más o menos hacia la mitad del mensaje que ya estaba corriendo y no quiero correr, de tal manera que si tengo que hacer un alto y concluir el mensaje el sábado o la otra semana, es mejor hacerlo así para no correr. Listo, yo creo que así veamos únicamente 2 versículos, pero que nos marquen el alma y el corazón, aunque obviamente no vamos a ver 2 versículos, pero bueno. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los condujo. Tenga muy presente esto, por favor. Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se desanime el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Entonces vamos a mirar un poquito, a Paola le gusta que yo lo diga, vamos a mirarlo como con un escarpelo, vamos a hacer una pequeña incisión quirúrgica en este versículo, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a ver es lo siguiente, la Biblia enseña y nos dice, nos narra, Dios no los condujo. La pregunta que yo le planteo a usted en esta noche es la siguiente, ¿quién es el que los ha conducido hasta este punto? ¿Quién es el que los ha conducido? Si la respuesta fue el eterno Dios, es una respuesta perfecta. Ahora, ¿quién es el que nos ha conducido a nosotros hasta este punto, hasta esta hora y hasta este lugar? ¿Quién es el que nos ha conducido a conocer más acerca de su palabra, de sus preciosos mandamientos? ¿Quién ha sido? No ha sido nuestro valor, sin duda, no ha sido nuestro ímpetu, sin duda, no ha sido nuestra destreza, no ha sido nuestras cualidades, nuestras capacidades para entender y comprender las cosas, no. El que nos ha conducido ha sido el eterno Dios, así como ha conducido a su pueblo Israel, también hoy conduce a este pueblo Israel, al Israel de Dios, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos y perseveran a sí mismo en la fe en el Mesías. No ha sido nuestro ímpetu, amada congregación, ha sido hasta este punto, y ahora reitero, el eterno Dios el que nos ha conducido y nos ha llevado de la mano. Mire que nada de lo que ha pasado en nuestras vidas ha sido coincidencia ni azar del destino. Cada cosa absolutamente la ha permitido el Señor. Ahora, fíjese que, mire lo que está diciendo el versículo, y es que por la ruta de los filisteos, mire acá, me gusta lo que dice esto, era la ruta más cerca al destino. Al destino final, al propósito último, digámoslo de esa forma, por donde los filisteos era la ruta más cercana. De pronto, yo sé que nos ha pasado cuando nosotros estamos demorados, qué ruta vamos a mirar, qué salida vamos a tomar, obviamente la que esté más cerca. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto han escuchado cosas como, no importa por dónde, lo importante es llegar. ¿Cierto? Lo hemos escuchado muchas veces. O de pronto hemos escuchado tal vez, no importan los medios, lo importante es el resultado. Pues permítame decirle algo, y es que para el eterno Dios sí importan los medios. Y si nosotros somos pueblo de Dios y si nosotros somos hijos de Dios, lo que nos interesa a nosotros es actuar y caminar bajo las formas y las maneras del eterno Dios. Amén. Es lo que nos interesa a nosotros en este momento, amada congregación. No importa lo que haga la gente, no importan las estrategias de las personas. Lo que importa es lo que hace el eterno Dios con nosotros. Fíjese que a veces anteriormente las personas nos decían a nosotros, hace años atrás, ¿y por qué no hacen lo que hace esta congregación? ¿Por qué no hacen lo que hace esta otra congregación? Y mire, amados, muy bonito y todo lo que hacen otras congregaciones, pero si lo que hacen en otros lados contraviene los mandamientos y los preceptos del eterno Dios, yo tengo que decir, no, su merced, muchas gracias, porque nosotros debemos aprender a conducirnos de acuerdo a los lineamientos del eterno Dios, aquellos que Él ha establecido en su palabra. Recuerde eso usted, nosotros no nos movemos por la corriente del mundo, nosotros no nos movemos por lo que a las demás personas les puede traer éxito o victoria, nosotros nos movemos con base en lo que está estipulado en la
palabra del eterno Dios. Así eso nos haga las personas más impopulares de la tierra, no importa. Lo importante, amada congregación, es que nuestro nombre está escrito en los cielos, y es algo que usted a mí siempre me ha, tal vez me ha escuchado mencionar muchísimo. No importa, no importa que no seamos los más populares. Lo importante es que el eterno Dios nos está viendo. Lo importante es que el eterno Dios está viendo cada paso y cada cosa que nosotros estamos haciendo. Tal vez no seamos, insisto, los más reconocidos, aún en medio de nuestro núcleo familiar, tal vez no lo seamos, pero amados, yo sé que hay una honra y una bendición especial para los que hacen las cosas conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Amén. Ahora, menos mal y gracias a Dios que era Moisés el jefe visible o la cabeza visible, y que en medio de todo, en medio de muchas situaciones, Moisés era un hombre obediente. ¿Se imagina usted que Moisés haya dicho, no, Señor, yo creo que esta vez sí se equivocó, porque es que lo más cerquita es por la tierra de los filisteos? Fíjese que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Y mire, yo le voy a pedir a usted un favor, como yo sé también que hay personas que ven por YouTube, que también se congregan en otros lugares, a ellos también les quiero pedir un favor, y es que ustedes pongan en oración a sus pastores para que sus pastores no se salgan de los lineamientos, de las cláusulas divinas, de este contrato precioso, de esta preciosa ketubá. Usted recuerda que nosotros hablamos de eso el año pasado en la fiesta de Shavuot de Pentecostés, ¿listo? Entonces, fíjese lo que dice la parte final del versículo. Fíjese lo que dice: para que no se desanime el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto, entre otras cosas, y póngale su merced mucha atención y mucho cuidado a esto. Israel no estaba preparado para la guerra, ¿o sí? Israel no estaba preparado para la victoria, para enfrentar una guerra y una victoria de pronto con armas así empuñadas con sus manos. Es más, muy probablemente si se hubiese dado la ocasión, si hubiesen podido haber ido marchando, decretando y declarando la victoria, pero si no es de acuerdo a los lineamientos del eterno Dios, no iba a pasar nada. Y lo digo con absolutamente toda la intención, porque hay algo muy claro, y muchas veces se enseña que lo importante es que usted marche y decrete la victoria. No importa en la situación en la que usted esté, marche y decrete la victoria, marche y decrete la victoria. Pero lo importante, amados, no es marchar y decretar la victoria. Lo importante es que nosotros podamos estar sujetos a la palabra del eterno Dios. Es que en obediencia a su palabra es como nosotros vamos a ver la victoria. Amén. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, entendamos algo, por favor, y esto nos atañe a todos nosotros. Listo, póngale su merced atención. Yo sé que está haciendo un poquito de frío, pero no importa, pongámosle mucha atención a esto. Y acuérdese usted, cuando Israel salió de Egipto, y creo que lo dije mal, porque la cosa no fue que Israel salió de Egipto, la cosa fue que el eterno Dios liberó a Israel de Egipto, más bien. Cuando el eterno Dios entonces libera a Israel de Egipto, recuerde usted que ellos tenían acá en su mente y en su corazón la condición de esclavitud. La condición de esclavitud, ¿se acuerda usted? Ahora, ¿por qué le digo que lo apliquemos a nosotros? Porque el apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros éramos esclavos del pecado. Y yo creo que es hora que nosotros de verdad definamos y entendamos el pecado no desde el concepto teológico, entre comillas, que nos han enseñado, sino desde el concepto bíblico. Y nosotros desde el año pasado, yo no sé si usted se acuerde, de las primeras cosas que nosotros aprendíamos cuando comenzamos a hacer esa transición. Bueno, ya no me acuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, creo que eso fue durante la pandemia, y la pandemia inició en el año 2020, entonces sí, señores, fue el año antepasado. Acuérdese entonces que una de las cosas que nosotros aprendíamos era el concepto bíblico de pecado, porque sí, es cierto, pecar es errar en el blanco, y es lo que a uno le han dicho por más de 20 años, pero el concepto bíblico y apostólico, vamos al concepto apostólico de pecado, amada congregación. ¿Qué es lo que el apóstol Juan, el apóstol de la gracia, el discípulo amado, nos enseña a nosotros que es pecado? Recuerde usted, yo sé que usted lo sabe de memoria porque lo hemos hablado muchas veces. Primera de Juan 3:4, ¿se acuerda usted?
todo aquel que practica pecado practica también la violación de la ley, porque el pecado es violación de la ley. Entonces, fíjese cómo estábamos nosotros antes. Estábamos sometidos, supeditados y esclavizados a la violación de los mandamientos del eterno Dios. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que ni siquiera se nos daba nada, no nos importaba nada, porque obviamente a nosotros nos habían enseñado que esas cosas ya habían sido abolidas. Ahora, fíjese cómo es la vida y fíjese si usted hace un examen reflexivo o una meditación reflexiva, yo no sé en su casa si usted lo quisiera hacer. Ahora muchos dicen actualmente en pleno año 2022, 12 de enero de 2022, incluso si usted quiere póngale fecha, actualmente muchos dicen que son libres, pero siguen quebrantando los mandamientos del eterno Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque no son libres verdaderamente, porque están en esclavitud. Y entonces incluso uno muchas veces dice, yo soy libre para correr, libre para trotar, libre para danzar, libre para hacer cuclillas, flexiones de pecho, libre para hacer muchas cosas, pero para obedecer los mandamientos del eterno Dios, ahí sí no somos libres, ¿cierto? Pues nosotros hemos aprendido algo, amada congregación, y es que únicamente una persona que está en libertad es una persona que puede obedecer a los mandamientos del eterno Dios. Voy a hacer acá un pequeño break porque imagínense que por acá me llegó por acá, Dios mío, espéreme un segundito. Bueno, yo creo, voy a hacer acá un break. Mi Paulita, ¿su merced me está escuchando? Uy, veo varias personas conectadas, venga. Mi Paulita me está escuchando, hagamos un break, qué pena. Quiero preguntarle algo, su merced continúa de anfitriona, ¿sí? Sí, señora, sino que me sacó el internet. Ok, listo, no hay problema, Paulita, es que tenemos unas fallas en la red buenísimas, imagínense, eso viene desde el año pasado, pero entonces tranquilos, vamos a seguir, vamos a continuar, bendiciones a las personas que se han venido conectando, listo, pero continuemos, no importa, continuemos. Entonces, fíjese algo, y retomando lo que estábamos hablando ahorita a continuación, no hay nada peor, amada congregación, que creerse libre siendo todavía un esclavo. Y nosotros tenemos justamente que cambiar esa mentalidad. Fíjese que así como el eterno Dios nos ha sacado de Egipto, porque yo creo que todos los que estamos acá conectados, el eterno Dios lo ha hecho con su mano poderosa y con su brazo extendido, que hemos aprendido que ese brazo extendido es nuestro amado Mesías Yeshua, pero también el eterno Dios a nosotros nos hace una aclaración, una advertencia, un requerimiento, un mandamiento, y es que también tenemos que salir de Babilonia, de ese sistema babilónico que básicamente se resume en ese sincretismo y en esa mixtura de mandamientos de hombres. Son todos esos mandamientos de hombres. ¿Por qué es importante salir de allí? Porque el mismo Mesías nos lo enseña a nosotros en Marcos capítulo 7, versículo 13. Todos esos mandamientos de hombres lo que vienen es a invalidar el mandamiento de Dios. De allí, amada congregación, que el consejo que a mí me dieron es el mismo consejo que yo le voy a dar a usted con muchísimo respeto, y es que nosotros necesitamos desaprender, amada iglesia. Yo sé que todos los que estamos acá necesitamos desaprender, necesitamos nosotros desconfigurar nuestra mente de tantas cosas, de tantas tradiciones heredadas que riñen profundamente con la palabra del eterno Dios. Y si usted es boyacense o vive en Boyacá, usted se ha dado cuenta que acá hay muchas tradiciones de hombres que poco a poco han ido o han pretendido anular los mandamientos del eterno Dios. Pero yo quiero añadir algo también en esta noche. No solamente quédese usted desaprendiendo, sino también enséñese usted mismo a aprender. Enséñese usted mismo a aprender, porque si nos quedamos únicamente desaprendiendo, ¿sabe qué va a pasar? Mira, acá tengo una hoja. Nos vamos a volver así como esta hoja en blanco. Aunque bueno, esta hoja está cuadriculada, pero si nos quedamos únicamente desaprendiendo, nos vamos a volver así. Nuestro corazón y nuestra mente, nuestro corazón y nuestra mente va a ser como una hoja en blanco. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros continuemos aprendiendo de la preciosa palabra del eterno Dios, entendiendo que estamos bajo el nuevo pacto y que el nuevo pacto, como lo hemos venido también aprendiendo, consiste en que el Espíritu del eterno Dios está escribiendo su Torah en nuestros
corazones. Mire mis dibujos tan lindos. No podemos quedarnos nosotros como una hoja en blanco cuadriculados, sino que es el Espíritu del Eterno Dios el que tiene que estar escribiendo constantemente su preciosa ley, sus preciosos mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. De ahí el consejo que yo muy respetuosamente me permito darles a usted en esta noche, amada congregación. Sí desaprendamos, pero enseñémonos nosotros mismos a aprender y aprender la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, retomando el tema, Israel tenía que salir de esa esclavitud y tenían que convertirse en la nación que el eterno Dios había prometido a quienes, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus padres. La pregunta del millón, ¿esto iba a ser fácil o iba a ser sencillo? ¿Usted qué cree? ¿Fácil o sencillo? Pues permítame decirle que no es nada fácil. Fíjese cómo el eterno Dios conoce a sus hijos. El eterno Dios conoce a su pueblo y el eterno Dios ya sabía cómo iba a reaccionar el pueblo de Israel si llegaba a enfrentarse a los filisteos. Lo que iba a pasar muy seguramente es que ellos iban a querer regresar a Egipto. El eterno Dios nos conoce a nosotros, amada iglesia. Él sabe cómo nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a situaciones que se nos van presentando. Él lo sabe, nosotros no lo podemos engañar a él. Y fíjese que para nosotros es muy difícil a veces tomar decisiones en el sentido de que no sabemos lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Y cuando salimos de pronto guiados por el eterno Dios y nos enfrentamos a cosas nuevas, viene una adversidad y lo primero que vamos a querer hacer es regresar nuevamente a la comodidad de donde salimos. Mire, permítame ponerle el ejemplo más sencillo, aunque alguno de ustedes dirá, pero usted no tiene autoridad moral para hablar porque usted es una mujer soltera. Y pues sí, puede que hay cosas, muchas cosas matrimoniales que desconozca, pero permítame ponerle este ejemplo. Permítame, por favor. Cuando una mujer se casa, ya todo es color de rosa al principio, ¿cierto? Bueno, yo ignoro ese tipo de cosas. Pero ante la primera dificultad que tiene, ante el primer obstáculo que tiene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El primer impulso de su corazón es regresar a donde quién. ¿A dónde quién? A donde la mamá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que nada puede reemplazar el hotel mamá, nada, ni siquiera el hotel más lujoso de Dubái va a reemplazar el hotel mamá, nunca, eso es una falsedad. Entonces, fíjese, ante el primer obstáculo, aunque sea obviamente que su marido es un hombre de Dios o lo que sea, bueno, pues de Dios, no lo que sea, sino de Dios, el primer obstáculo, ¿qué va a hacer? La va a hacer regresar al sitio de su comodidad, de donde tal vez nunca debió salir. Y eso nos pasa a nosotros muchísimas veces. No nos gusta sentirnos incómodos. A mí no me gusta sentirme incómoda. A mí personalmente no me gusta la incomodidad de las cosas nuevas, pero yo a ustedes les dije el sábado anterior, tenemos que desprogramarnos y tenemos que hacer cosas que definitivamente antes no habíamos hecho, ¿listo? Entonces muchas veces, amados, nos cuesta tomar decisiones a veces por el temor a lo que digan los demás, por el temor a lo que diga nuestra familia, por el temor incluso a lo que digan nuestros amigos de la congregación. Pero ¿sabe qué? No importa que a nosotros nos traten o nos tilden de desleales, de ingratos, tratándose del eterno Dios, amada congregación, nuestra lealtad tiene que estar ¿con quién? Con su bendita palabra. Nosotros no podemos negociar eso. Y por más incómodo, por más difícil de pronto que sea este peregrinar en el desierto, amados, nosotros tenemos que sostenernos. Fíjese algo, cuando yo conocí al Señor, comencé a conocer del Señor, tenía yo 17 años, voy a redondear, 17 años, estamos hablando de la década de los 90. Fui la primera de mi casa que comenzó a congregarse en una iglesia. Usted no sabe lo difícil que es eso. Usted no sabe lo difícil y así pasó por mucho tiempo. Es algo muy difícil y en ocasiones me provocaba no ir. Yo decía, Señor, yo no vuelvo más porque me dan duro en un lado y me dan duro en el otro lado. Algún día le voy a contar el testimonio. No fue absolutamente para nada sencillo, no fue nada fácil. Y fíjese que yo qué hacía, siendo una joven de 17 años, yo tomé una decisión y fue tomar a mi familia, echármela al hombro y comenzar a caminar con mi familia al hombro. Pregunta, ¿estuvo correcto o estuvo incorrecto lo que yo hice? ¿Alguien quiere chatearlo? No sea tímido. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que yo hice? Pues déjeme decirle que estuvo mal.
estuvo mal porque yo nunca debí echarme a mi familia al hombro, yo debía haberla entregado directamente al Señor, porque las fuerzas de uno lo único que puede hacer es desastres. Y fíjese que eso me pasó por muchísimo tiempo y veía cosas y sentía cosas y habían muchas incomodidades y lo único que a veces yo decía, yo voy a regresar, yo no voy a volver, yo no voy a volver, yo no voy a volver, pero Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso que sentía como casi que él mismo me tomaba de las ropas y me iba y me sentaba donde yo tenía que estar. Imagínese usted, si el Señor no hubiese hecho eso, ¿cuál sería mi condición y cuál sería la condición de mi familia? Yo realmente ni siquiera quiero pensar en esa opción. Tratándose del eterno Dios, amada congregación, nosotros debemos ser leales a la palabra que ha salido de su boca. ¿Listo? Amén. Ahora, yo les dije que íbamos a ver harto el versículo 17. Dios no los condujo entonces por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Ese camino era más corto. Recuerde usted que ellos muy probablemente iban a tener que librar una batalla muy grande. Y si usted recuerda, cuando Jacob junto con su familia llegaron a Egipto, ¿qué oficio desempeñaron? ¿De guerreros diestros en batalla? No, señores. Recuerde usted que ellos eran pastores y que por la Biblia nosotros entendemos que se establecieron en una región que es la región de Gosén o de Goshen, ¿se acuerdan? Y allí estuvieron justamente hasta que murió el faraón que los conocía y llegó un faraón que no conocía ni a José, dice la Biblia, que no conocía ni a Jacob, no sabía quién era Israel y prácticamente dijo, ¿y estos qué hacen acá viviendo gratis? Y los puso, ahí fue cuando los esclavizó y los puso incluso Éxodo capítulo 1 y dice, si no estoy mal y si la memoria no me falla, que incluso los puso a construir ciudades para el reino de Egipto, los puso a construir Pitón y Ramesés, si no estoy mal, me parece mucho que dice la Biblia. Y otra de las cosas que nosotros hemos venido aprendiendo es que nosotros como hijos de Dios somos constructores, de allí también la palabra ven que viene una raíz que significa constructor. ¿Se acuerda que eso también lo hemos venido nosotros aprendiendo? Entonces fíjese que Israel estaba construyendo para Egipto, para el reino de Egipto, y nosotros también antes de ser liberados por el eterno Dios, ¿para qué reino estábamos construyendo? Para el reino del enemigo, para el reino del adversario. Pero ahora nosotros como sus hijos, ¿para qué reino estamos construyendo? Para el reino del eterno Dios. Amén. Entonces ellos inicialmente eran pastores, inicialmente, después fueron esclavos, de tal manera que eran incapaces de enfrentarse en una guerra y en una batalla contra los filisteos. Aunque ese era el camino más corto, aunque ese era el camino más corto, el eterno Dios les dice, no, ustedes tienen que rodear. Él prefiere cuidar de su pueblo a someterlos para que se enfrenten a una batalla que muy probablemente no iban a saber librar. ¿Listo? Al igual que nosotros, amados, fíjese que muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos las cosas tan rápido, tan rápido, tan rápido y solamente el eterno Dios sabe lo que nos está librando. Mire que mientras yo estaba estudiando esta tarde la enseñanza, esta tarde no, más exactamente a mediodía, recordé algunas cosas que sucedieron conmigo a nivel personal antes de la pandemia, cuando nos reuníamos en las quintas, y yo me acuerdo de ese tipo de cosas y yo decía, Señor Dios de los cielos, ¿cuántas veces te pedí por determinadas cosas e incluso me enojé porque no llegaban? Pero en este momento, al conocer su palabra, al conocer de su Torah, de sus mandamientos, lo único que yo le puedo decir es gracias, Señor, porque si tú hubieses respondido mi petición favorablemente, muy probablemente hubiese estropeado las cosas. Entonces, fíjese cómo el eterno Dios sí sabe lo que nos da y nos lo da a su debido tiempo. ¿Listo? ¿Cuánta razón tenía el eterno Dios entonces guardando a su pueblo, guardando a Israel, no dejando que ingresara por el camino más corto, sino haciéndolos de pronto bordear la tierra? Acuérdese que Israel incluso ante la primera adversidad que tenía, lo primero que ellos decían era, ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto que allá estábamos también? ¿Cuál bien si estaban esclavizados? Incluso, permítame por favor especular, probablemente algunos bebés de los hebreos incluso habían muerto ahogados en el río Nilo. Esto con base al decreto que
se menciona en la Biblia, que se menciona en la Biblia. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo, no lo vamos a tocar ahorita para ahorrar tiempo. Ahora, esta misma condición nos la muestra a nosotros el Mesías. Yo le pido por favor que usted me acompañe al libro de Mateo 13, por favor, Mateo 13. Estoy un poquito, hoy estoy, de pronto me asusté un poquito al comienzo con lo del internet y con unas fallas técnicas, pero entonces venga acá, ya yo acá arreglo una cosita, listo. Mateo 13, por favor, Mateo 13, 20, 21. Mateo 13, 20, 21. No vaya a perder, por favor, Éxodo 13, ¿listo? Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos conocen ustedes? ¿Ustedes conocen gente así? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, acá viene la respuesta a muchas cosas, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Permítame a su merced hacerle una pregunta, ¿por causa de cuál palabra? ¿Por causa de cuál palabra? Si es que en esa época los evangelios todavía no se habían escrito. ¿Por causa de cuál palabra? ¿Sabe de cuál palabra? De la Torá, de los escritos y de los profetas. Muchas personas han recibido inicialmente esa palabra, la Torá, con alegría. Dicen, wow, yo nunca lo había entendido de esa forma. Pero cuando viene la aflicción o la persecución, tropiezan y la desechan y la hacen a un lado. Porque lamentablemente vivimos en un sistema en donde a muchas personas les gusta agradar más a los hombres que agradar al eterno Dios. Y nosotros hemos tenido incluso personas, no, qué palabra, pero apenas escuchan la palabra Shabbat, huyen despavoridos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por el temor a ser juzgados, a ser señalados. Y yo creo que si es un tiempo en el cual nosotros nos tenemos que liberar de todos esos temores, amén. Yo sí creo que es un tiempo en el cual el Señor nos está llamando, y reitero lo que dije el sábado, para hacer las cosas de una manera diferente, con el valor que el eterno Dios nos ha dado. Dígame usted si esto que dijo el Mesías entonces no sucede hoy en día. ¿Cuántas personas, amados, están escuchando la palabra verdadera? ¿Cuántas? Y la aceptan con gozo y dicen, no, yo no sabía esto, la aceptan con un gozo, pero por temor a sus familias, a sus allegados, a sus conocidos, prefieren seguir abrazados en los mandamientos de los hombres y sueltan los mandamientos del eterno Dios. Por eso, amados, nosotros tenemos que hablar. No podemos, por favor, callar esta palabra verdadera. No podemos callar la verdad que a nosotros nos ha alimentado, por favor. No podemos callar la verdad que a nosotros nos ha sustentado. Esto es una súplica. Mire, esto, si yo estuviera en el mismo recinto de ustedes, usted se acuerda que yo siempre le decía que mi profesor en la universidad nos decía, de por vida suyita, hágalo. Si yo estuviera en el mismo recinto, yo creo que los tomaría cada uno de ustedes y les diría de por vida suyita. No callemos la verdad, no callemos lo que el eterno Dios nos ha venido hablando, por favor. Yo creo que es tiempo de que esta palabra comience a brillar en la ciudad en donde usted esté, en el entorno familiar en donde usted esté. Fíjese lo que dice la Biblia, amada iglesia. La Biblia enseña que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado eso? La pregunta del millón es la siguiente: ¿cuál es el perfecto amor? ¿Cuál es el perfecto amor? El amor del eterno Dios es perfecto, sí, pero el eterno Dios también nos dice a nosotros, si me aman, ¿qué? ¿Cuál es la prueba reina del amor que yo le profeso al eterno Dios? Que guardo sus mandamientos. Esa es la evidencia tangible. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, al amar al eterno Dios, yo voy a amar su palabra, yo voy a amar sus mandamientos, y eso nos va a hacer a nosotros cada día más valientes, amada iglesia, más valientes. Amén. El perfecto amor entonces echa fuera el temor. Por esa razón entonces, amada congregación, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos que estaba más cerca, ¿listo? Sino que le dice al pueblo que rodee. Mira el versículo 18, usted dirá, uy, por fin salió el versículo 17. Tranquilos, vamos para el versículo 18. Ahora, tenemos tiempo de sobra. Recuerde usted que los miércoles nosotros iniciamos directamente con la enseñanza de tal manera que podamos aprovechar el tiempo al máximo, ¿listo?
Versículo 18, por favor, dice la Biblia. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar de cañas o del mar de juncos. Recuerde su merced que lo que se tradujo como mar rojo realmente es el mar de cañas o mar de juncos. ¿Listo? Yo creo que son cosas que es bueno que nosotros ya comencemos a manejarlas y hablar ese el lenguaje bíblico. ¿Listo? Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, ¿cierto? Armados, dice Reina Valera, y efectivamente subieron armados, pero básicamente ellos no iban con armas de guerra, realmente no era que ellos estuvieran con armas de guerra, básicamente se habla de que subieron armados en el sentido de que subieron con la firmeza de un guerrero, con la firmeza de un guerrero. Ahorita de pronto, si nos queda tiempo, vamos a entender un poquito esto. Fíjese que en últimas era lo mejor para ellos, aunque el camino pareciera extenso, era lo mejor. En este momento y en este instante, por favor, permítame su merced hacerle una pregunta, ¿listo? Permítame hacerle una pregunta. Permítame hacerle una pregunta. En lo que llevamos del mensaje, desde el versículo 17 hasta el versículo 18, de estos dos versículos hasta ahora que hemos leído, ¿usted ve a Israel librando alguna batalla de pronto? ¿Sí? ¿Alguien quiere de pronto chatear? Yo no, ¿alguien quiere decir, bueno, sí o no? No se arriesgan, la tímida soy yo, tranquilos, ¿no? Desde estos dos versículos, usted ve que de pronto Israel, ve usted de pronto que Israel ha estado librando alguna batalla por acá, ¿usted lo ve? Mi Bernardita, bendiciones. Qué pena con su merced, la tenía allí esperando, la tenía haciendo filita. Qué pena, mi Bernardita. Usted ve de pronto entonces, estamos en Éxodo 13, versículos 17 y 18, mi Bernardita. La respuesta es sí. Israel estaba librando una batalla grandísima, y era una batalla interna. Nosotros estamos acostumbrados, de pronto cuando hablamos de guerras, de batallas, a ver sangre, muertos, vísceras volando de un lado para otro. Pero fíjese que Israel estaba librando una batalla interna grandísima, enorme. Y la pregunta es, ¿cómo libraron esa batalla? ¿Cómo libraron esa batalla? Porque fíjese que estas son las batallas más tenaces que nosotros tenemos que librar como hijos de Dios. ¿Y sabe cómo libraron esa batalla los israelitas? Porque es la misma manera en la que nosotros vamos a poder librar esas batallas. ¿Sabe cómo la libraron? Los versículos siguientes nos dan la respuesta. Ellos libraron cada batalla dejándose guiar por la mano del eterno Dios. La pregunta es si yo cómo me dejo guiar del eterno Dios. La respuesta es a través de su palabra. Y alguien dirá, pero es que son muchas hojas, mire, y la letra es hasta chiquita, son demasiadas páginas, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo? La gente se asusta, cuando ve las Biblias se asusta porque a veces dicen, ¿y por dónde empiezo? Mi consejo y el consejo que siempre nosotros damos en esta congregación es que si usted se quiere realmente dejar guiar por el eterno Dios y librar cada batalla que a usted se le presente por este trasegar mientras heredamos esa Canaán espiritual, esa tierra prometida, es que nosotros iniciemos con Éxodo 20. Y en Éxodo 20 nosotros, ¿qué encontramos, amada congregación? Encontramos lo que se ha denominado los 10 mandamientos o las 10 declaraciones. Inicie usted por allí. Fíjese que reiteramos, fue lo mismo que el Mesías le dijo al joven rico y comienza a anunciarle los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Y por qué con Éxodo 20? No porque sean los únicos, sino porque es la base mínima, cosa que también nosotros hemos estado aprendiendo en este tiempo. Si no comienzo, amados, dejándome guiar por lo mínimo, es imposible que yo me deje guiar de lo demás. Acuérdese lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:14. Él nos dice que todos los que son guiados
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, la evidencia, si usted me lo permite decir de esa manera, de que nosotros somos hijos de Dios, es que nos dejamos guiar por su Espíritu. Y el Espíritu, ¿cómo nos guía? Vuelve y juega, vuelve y juega. Otra vez mi jeroglífico, escribiendo su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que es importantísimo que nosotros podamos librar esas batallas en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos. Amén. Yo quiero que avancemos un momento. Yo creo que avancemos porque necesito que avancemos. Mire, el problema más grande que nosotros tenemos, y yo lo mencioné el sábado, y yo me propuse algo en mi corazón. Ustedes se acuerdan que anteriormente nosotros hacíamos unas enseñanzas, recién que iniciamos a hacer la transición a su palabra, nosotros iniciamos unas enseñanzas que se llaman derribando mitos, ¿se acuerdan? Que es cuando fuimos quitando tantas cosas de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestro corazón. Y yo sí quiero, y me hice un propósito, y es comenzar a derribar todos esos mitos que hay en torno a esas famosas guerras espirituales. Qué cosa tan impresionante, tanto misticismo, cómo se ha metido en la iglesia y qué daño tan grande le ha hecho el misticismo a la iglesia hoy en día. Fíjese cómo muchas veces incluso se logra herir a la gente, porque entonces cada vez que se habla de batallas espirituales, se le conmina a la gente, se le obliga a la gente a hacer incluso cosas que ni siquiera están diseñadas, ni siquiera están establecidas en la palabra. Entonces tú tienes que tener revelación de todos esos espíritus que han atacado a tus antepasados, y tienes que hacer un gráfico, y tienes que ir a los lugares de cautiverio, y tienes que tomar y sacar y volver a tomar y volver a sacar, y un poco de cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y aparte de ello, tú tienes que ver cuál es la potestad que está trabajando sobre tu ciudad, sobre tu cuadra, sobre tu vida, sobre tu familia. Y después que tú hagas eso, entonces tú tomas y haces unas líneas ley, un mapeo espiritual y un poco de cosas que no están en la Biblia, y que por supuesto uno queda perdido y se siente así de microscópicamente pequeño, porque uno dice: Señor, no soy digno de ti, estoy en nada, apague y vámonos, porque esta vida no es para mí. Amados, eso no lo dice la Biblia absolutamente por ningún lado, pero lo que sí me enseña a mí la Escritura es a obedecer su palabra, es a obedecer sus mandamientos, lejos de todo misticismo. Deuteronomio 28:28, si no estoy mal, no lo tengo acá de pronto, si alguien me lo quiere buscar en su Biblia. Deuteronomio 28:28, venga, busquémoslo por favor, acompáñeme usted un momento. Deuteronomio 28:28. Yo no sé si usted tiene allí su Biblia a la mano. De eso se trata en estos tiempos. Y fíjese que es algo también como muy informal, respetando la enseñanza bíblica. Si es verdad, ay, Señor, Deuteronomio 28:28, Señor Dios del cielo. A ver si es este. A ver si es este, ¿dónde? O 29:29. Usted sabe que, a ver, Deuteronomio 29:29, de pronto algunos números a mí. Acá está, es Deuteronomio 29:29. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios. ¿Las qué? Las cosas secretas. Entonces uno ve muchas personas que están tratando de sacar los secretos escondidos y hacen cosas absolutamente contrarias a la palabra. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, mas las reveladas son para quién, dice su Biblia. Si usted tiene su Biblia a la mano, léalo. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Con qué objeto? ¿Con el objeto de ser místicos? No, ¿con qué objeto? Para que cumplamos a las palabras de esta Torá. Mire lo que dice el texto. Sí hay cosas secretas que pertenecen al eterno Dios, pero hay cosas reveladas que están acá, amada congregación, y esas cosas reveladas tienen un objeto, tienen un propósito. ¿Cuál es? Que nosotros obedezcamos a las palabras de la Torá. Nosotros necesitamos salir de tanto misticismo y dejar nosotros mismos como pastores o como ministros, dejar de ponerles cargas a la congregación, cosas que ni siquiera están en la palabra. Estamos entonces como los fariseos, inventándonos mandamientos de nuestra propia mente y de nuestro propio corazón para decirle a la iglesia: tome, lleve, porque esta es la última revelación apostólica de estos tiempos. Y cualquier revelación, ya casi usted de pronto me vio un poquitico apasionada del tema,
pero ninguna, absolutamente ninguna revelación profética o apostólica de ningún profeta o apóstol de fuego que esté en contra de su palabra, de su preciosa Torá y de sus preciosos mandamientos, viene por revelación del Espíritu del Mesías. Y eso es una gran verdad y es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Cómo es posible que desde Génesis hasta Malaquías el eterno Dios haya usado profetas para decirles, vuélvanse a mi palabra, vuélvanse a mi ley, porque ella es vida para ustedes, vuélvanse a mis mandamientos? Y los profetas de ahorita supuestamente dicen que porque están bajo la gracia, les dicen, desechen la ley, desechen los mandamientos. Por favor, qué incoherencia tan grande, y nosotros tenemos que despertar, amada congregación. Recuerden, desaprender, pero también enséñese usted a aprender. Amén. Quiero ofrecer una excusa porque se me confundieron los capítulos 28 y 29 de Deuteronomio, pero era Deuteronomio 29. ¿Listo? Versículo 19, a ver si avanzamos. Sabe que yo creo que no voy a terminar hoy el mensaje porque viene algo muy interesante, pero no quiero correr. Vamos a ver, yo acá tengo marcado un tiempo, vamos a ver entonces hasta dónde llegamos. Usted está bien, yo espero que usted esté bien y usted esté recibiendo la palabra con ánimo. ¿Listo? Por favor. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Recuerdan que esa fue una promesa de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot, mire esto, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. ¿En dónde acamparon? ¿En dónde acamparon? A la entrada del desierto. Voy a hacerle una pregunta porque también es algo que nosotros hemos venido aprendiendo, ya que es cuando uno da gracias al eterno Dios por los maestros que ha venido poniendo en nuestro camino. Amén. De verdad que el Señor les bendiga también. Espiritualmente hablando, ¿en dónde nos encontramos nosotros ubicados en este momento? ¿Qué es lo que hemos venido aprendiendo? Si usted dice en el desierto, efectivamente es correcto. Nosotros espiritualmente estamos en el desierto. Ahora, si alguien llega a decir que no, que él ya está en la tierra de la promesa y en la tierra prometida, pues bíblicamente creo que no hay una sola persona, no hay una sola alma que esté allí todavía. Ahora, probablemente le dijeron, no sé, que la casa, que el carro, que la beca o que el esposo era la tierra prometida de ellos. Y permítame decirle que eso no es verdad. Muy probablemente sean añadiduras, que si el eterno Dios da, qué bendición. Y si no las da, qué bendición también tan grande. Igual nosotros le servimos es a él. Entonces nosotros en este momento espiritualmente, ¿en dónde estamos? Estamos en el desierto, de tal manera, amada congregación, que tiene perfecta aplicabilidad lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 4, en donde el eterno Dios le está diciendo a Israel, todos estos 40 años, yo te traje a este desierto para doblegarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Y esto, amada iglesia, tiene aplicabilidad para nosotros en estos días. Alguien podrá decir, no, Jesús cambió todo eso, Jesús ya lo cambió. Pues permítame decirle que no, él no vino a abolir, él vino a cumplir. El Mesías vino para mostrarnos al Padre. Recuerda, muéstranos al Padre, le dijeron, ¿cuánto tiempo, Felipe, que estoy con ustedes y no lo han visto? No porque él sea el Padre, sino porque él le estaba representando al Padre. Amén. Y eso es algo también que nosotros necesitamos aclarar. ¿A qué vino el Mesías? A contradecir lo que dijo su Padre, a contradecir y a decir, no, es que él se equivocó. No, el Mesías vino, amada congregación, para mostrarnos y hacernos entender lo sublime de su Torá, lo elevada, lo magnificada de su Torá, entendida y practicada por él mismo Mesías, como quien dice, los mandamientos no son gravosos, y si tú crees que son gravosos, mira, yo te enseño cómo cumplirlos. A eso vino el Mesías, a enseñarnos a obedecer al Padre, no a abolir. La pregunta entonces sería para esta noche, ¿vamos a tomar a Yeshua como ejemplo de desobediencia,
como pretexto para desobedecer o lo vamos a tomar como ejemplo de obediencia? Yo creo que lo vamos a tomar nosotros como ejemplo de obediencia, amén. Entonces, fíjese, yo estaba escuchando en estos días una persona y me salió por casualidad por Facebook, por pura casualidad me salió el video y él comenzó a hablar, era un joven argentino, yo nunca lo había visto, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero el tipo tenía una retórica y una oratoria y enseñaba tan bonito que yo quedé así. Era una palabra como chicluda, como, perdóneme, esa palabra creo que ni existe, como que pegajosa, ¿no? Pegajosa la forma en la que lo explicaba. Yo, ay, tan bonito que enseña este muchacho, qué bendición. Cuando comienza básicamente a dar a entender que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento y básicamente son enseñanzas que dan a entender que Jesús tuvo que venir a aplacar la ira de su Padre. Por favor, no los castigues, ya los castigaste demasiado dándoles una ley en el desierto, por favor. Ese tipo de enseñanzas no son correctas. El Señor no vino jamás para contradecir a su Padre, sino que Él vino para darnos ejemplo de obediencia. Y cuando yo escuchaba a esta persona y hacía la reflexión, yo decía definitivamente la misma mentalidad de aquellos que dicen que aquellos que leen la Biblia se vuelven locos, porque hay gente que dice eso, es la misma mentalidad de aquellos que enseñan que ya no hay que cumplir los mandamientos porque son difíciles de obedecer. Definitivamente es la misma mentalidad y ¿sabe qué? Lo peor es que hacen igual de daño. El daño es grandísimo, el daño es grandísimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos trasegando y peregrinando por el desierto y tenemos nosotros también que lidiar con el ánimo, con el desánimo, ¿sí o no? Por supuesto que sí, pero necesitamos, Dios mío, Dios de los cielos, que el eterno Dios nos ayude. Algo de lo que también aprendíamos nosotros en este tiempo es que ese desierto no es maldición, el desierto es una bendición, porque ahí es en donde el eterno Dios nos da la identidad, nos da la palabra que sale de su boca, nos llena de su amor, de misericordia. O yo no sé si usted de pronto en este tiempo no ha sentido ese amor y esa misericordia del eterno Dios más real, casi que más tangible. Yo por lo menos sí lo he sentido. Y ¿sabe qué? Yo no me arrepiento, amados, de haber dado el paso que di hace 2 años atrás. Hace 2 años, en el año 2021, sí. No, 2020, en el año 2020. No me arrepiento. Y si tuviera que decidirme una y otra vez por la veracidad de su palabra y de sus mandamientos, una y otra vez lo haría y no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó, por más doloroso que sea. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a amar su preciosa palabra y sus preciosos mandamientos, a disfrutarlos. Y lo que yo quisiera, si el eterno Dios lo permite, es que me pudiera dar vida para poder enseñarlos. Y apenas cumpla el propósito, hasta luego, hasta luego. Amén. Versículo 21. Versículo 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Quién es el que guía? El eterno Dios. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Justamente por eso pudieron ser libres de las garras de Faraón en ese momento. Fíjese algo con base en este versículo, por favor. Fíjese algo. Espérenme yo por acá, miren, tranquilos. Fíjese algo. Mientras ellos, los israelitas, mientras el pueblo de Dios caminaba a la luz y al calor del eterno Dios, los egipcios estaban así a tientas. Y en medio de una oscuridad terrible y en medio de las temperaturas inclementes del desierto. ¿Ve? Entonces nosotros como pueblo de Dios en este desierto, amado, no nos va a faltar nada. No nos va a faltar nada. Por eso el Señor también dice, bueno, no se preocupen por lo que van de comer, por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir, por el día de mañana, porque de esas cosas se preocupan los gentiles, dice el Mesías. Y nosotros ya no somos gentiles, nosotros hacemos parte de su redil, somos ovejas de su prado, somos el Israel de Dios. Amén. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, amada iglesia, en esos momentos de angustia es muy importante recordar lo que dijo el Mesías: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. ¿Quién nos está guiando en este momento? El espíritu del Mesías, el espíritu que
que Él introdujo, permítame decirlo de esa forma, dentro de nosotros. Capítulo 14, di a los hijos de, ay Jimena, el 14, sí el 14, tranquilos. Capítulo 14, habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot. Pregunta, ¿ustedes se acuerdan hace unos 4 años atrás, los de pronto, bueno, yo no sé si estoy exagerando en tiempos, ¿ustedes se acuerdan de este mensaje de hace tiempos? No, dizque 4 años atrás. Este mensaje exclusivamente, yo cuando estaba mirando la porción, la parashá semanal, este mensaje fue del año 2019, más o menos por el mes de enero. Fíjese cómo el eterno Dios ya nos venía hablando desde antes y nos venía dando indicios de la dirección a la cual Él nos estaba llevando. Si se acuerda usted de este mensaje, de pronto usted se acuerde. Entonces, Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparán junto al mar. Qué vergüenza si pronuncié esto mal, qué vergüenza, por favor, discúlpeme. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, mire lo que dice Faraón. Vamos a leer estos versículos y terminamos por hoy, ¿listo? Porque yo sí quiero, ya a partir de ahorita ya no quiero correr, porque acá viene algo también bastante interesante y yo estoy segura que si yo sigo con la enseñanza, me voy a tomar acá el tiempo y voy a resultar corriendo. Y la verdad, pues yo no tengo afán tampoco de correr. Me parece que lo importante es que nosotros vayamos lentos, firmes, pero seguros. Yo no sé usted. Entonces miremos estos versículos y terminamos por hoy, ¿listo? Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, mire el pensamiento de Faraón, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pregunta, ¿quién los guió hasta allí? ¿Moisés? ¿Faraón? ¿O el eterno Dios? ¿Quién los guió hasta allí? El eterno Dios. Pregunta, ¿quién nos ha traído hasta acá nosotros? El eterno Dios. Y nos continuará guiando si es que también nosotros continuamos obedeciendo, ¿listo? Pero fíjese que pareciera que el mismo Dios los puso en esa situación de peligro inminente, ¿no? Pareciera. Por eso mire lo que dice Faraón. Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. ¿Sabe qué? Y voy a terminar con esto para que usted también vaya a descansar porque está haciendo frío. Voy a terminar con esto. ¿Cómo decirlo de una forma que no suene como tan fuerte? Hay mucha gente que hoy incluso puede pensar esto de nosotros, familia, amigos, compañeros incluso de congregación. Mire lo que ahora están estudiando la Torá, los mandamientos. Mire, ellos mismos se encerraron, mire ellos mismos se metieron a una trampa, tal vez, permítame especular. Pero ¿sabe que ha sido el eterno Dios el que nos ha guiado a nosotros? No ha sido el hombre, ha sido el eterno Dios. Y reitero, es una decisión de la cual yo jamás me voy a arrepentir. ¿Se imagina usted que en nuestra cobardía nosotros como pastores hubiésemos callado? ¿Se imagina qué nos hubiese demandado el Señor a nosotros? Fíjese lo que dijo Faraón. En este desierto están encerrados, pero el Señor dice otra cosa. En este desierto el eterno Dios no nos está dejando a merced del adversario. El eterno Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Él nos está dando una identidad en este momento, amada iglesia. Yo estoy tan contenta porque a pesar, sí, aún sí, hay pruebas, hay adversidades, hay batallas, hay momentos en donde uno llora y llora mucho, pero ¿sabe qué? El Señor nos está imprimiendo una identidad como hijos, nos está dando su palabra, nos está enseñando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del eterno Dios. Y esa palabra que sale de la boca del eterno Dios es su Torá. Si usted revisa el contexto, el Señor está hablando específicamente de ello. Amados, no importa dónde vayamos, no importa, aunque la situación sea estrecha, aunque tal vez nosotros creamos que estamos en estrecho o en peligro inminente,
Amados, no importa a dónde nosotros vayamos, si es el eterno Dios el que nos está guiando. Amén. Amada congregación, yo le invito, por favor, a que nosotros comencemos diariamente a librar esas batallas. La primera batalla que yo personalmente tengo que librar es con una mujer que se llama Gloria Jimena Porras Granados. Yo no sé si usted la conoce. Con ella me tengo que enfrentar todos los días y la tengo que sujetar todos los días a los pies del Mesías, y tengo que bajarle el ímpetu y tengo que bajarle a muchas cosas y tengo que decir: Jimenita, se sujeta al eterno Dios, se sujeta, por favor, a las cláusulas divinas establecidas en la constitución del reino del eterno Dios. Amén. Entonces, amada congregación, tarea para esta semana. ¿Listo? Tarea para esta semana. Libre la batalla contra usted mismo, pero líbrela dejándose guiar por el eterno Dios. Amén. Padre amado, te damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque de pronto esos impases, Señor, que tuvimos al comienzo, Señor, los pudimos librar en victoria, Dios de los cielos. Padre, gracias por cada persona que hoy está conectada, Señor, por aquellos que aún, Señor, no logran conectarse todavía, Señor, pero también gracias porque sabemos que tú nos vas a guiar, así como guiaste a tu pueblo, nos vas a guiar en este peregrinaje por el desierto, y específicamente tú nos vas a guiar, Dios de los cielos, tú nos vas a guiar a un lugar para que ya podamos hacer las reuniones de manera presencial. Te damos gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Amada congregación, damos gracias al Señor por este tiempo. Discúlpeme acá un momento. Listo, ya. Bueno, es que hemos tenido por acá unas fallas de origen, pero entonces yo sé que usted nos sabrá excusar. A partir de ese momento, entonces, siempre lo decimos, bendecimos también y despedimos. Bueno, más que bendecir, el eterno Dios el que bendice. Disculpe usted, pero despedimos a nuestros amigos de YouTube, diciéndoles: si este mensaje fue de bendición para usted, compártalo. No olvide dar like también y ayúdenos a orar también, por favor, para que podamos conseguir un lugar que sea un lugar en el que el eterno Dios se agrade más que nosotros, el eterno Dios, porque ya es hora, amada congregación. ¿Listo? Entonces, un abrazo especial para todas las personas que nos están viendo por YouTube. Amén.